Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en su programa de Diálogos Divinos con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien, gracias. Bien, Qué bien. bueno. Amigos, ¿cómo están? Y con Alejandro Carrega. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo Alex, están ustedes? Alex. Y una servidora, Elvi Carrión. Pues ahora tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar algo del amor, ¿no, doctor? Así es. Uh-huh. O sea, hay una lectura, bueno, hay muchas donde habla del amor y que el amor es prácticamente, Jesús lo pone como lo único que puede transformar al alma en Dios. Entonces, se habla mucho del amor, pero yo creo que para poder entenderlo realmente en Dios, necesitamos quitar un poquito el concepto humano del amor. ¿Cuál es el concepto humano del amor? El sentimiento, ¿no? Yo siento que lo amo, yo siento, básicamente. O sea, el sentimiento. Uh-huh. Ese sentimiento, o sea, es algo que el hombre da de sí mismo, pero que, primera cosa, el hombre no tiene capacidad o no tiene poder sobre el sentir. No sé si estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. O sea, hoy te paras sintiendo algo y mañana te paras sintiendo otra cosa y aquello que sentiste ayer ya no lo sientes. Así como le pasa a los recién casados. Ah, bueno. Hoy se casan sintiendo mucho amor y mañana ya no. Exacto. Bueno, así es. Entonces, el sentimiento es algo que no tenemos control sobre él. Por lo tanto, el verdadero amor no puede estar sujeto a la eventualidad, o sea, los cambios de una voluntad humana que hoy se cambia para un lado, mañana se cambia para el otro, ¿no? Entonces, el amor, no, en Dios no puede ser así. Uh-huh. En Dios el amor es un acto y en nosotros el amor debería de ser un acto, porque nosotros sí tenemos control sobre nuestros actos. No importa que yo sienta o no sienta, pero yo tengo la capacidad de darme, que eso es lo que significa el amor para Dios. En Dios es darse, y Él se da continuamente. El amor para nosotros también debería de ser darnos, y yo tengo la capacidad de darme, aunque no sienta nada por la persona a la que me estoy dando. Así que definir el amor como un acto, no como un sentimiento. El título de esta lectura dice: cuando cesa el amor, comienza la culpa. Bueno, o sea, cuando cesa ese acto de darse, es cuando el hombre empieza a caer en la culpa. ¿Por qué? Porque al no haber amor, pues ya es más fácil caer en el pecado. Bueno, sí, pero ¿cuál sería la causa? Pues el alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios, o sea, deberíamos estarnos dando continuamente a Dios. Y si yo me estoy dando continuamente a Él, no tengo capacidad de darme a otra cosa. Sí, ¿no? No sé si se... Sí. Uh-huh. Es que se me ocurrió una cosa. Ahorita hay algo que hable... estaba pensando en eso del amor y el matrimonio y todo eso. Dos personas se pueden casar y un año después se pueden odiar. Uh-huh. Pero de los padres a los hijos es un amor muy diferente. Por más mal que se porten los hijos, siempre va a permanecer ese amor, por lo menos el 99% de los casos. Uh-huh. ¿Y por qué? Me llamó la atención, pero quería ver si... O sea, si entendemos que en el Hijo estamos nosotros, uh-huh. O sea, prácticamente nos hemos dado en el Hijo, y el Hijo representa la fusión, la conjunción de la madre y del padre. O sea, el padre se da, la mujer recibe eso, pone su parte y lo trabaja, vamos a decirlo de esta manera, y lo desarrolla y lo entrega como un hijo. Ahora, ese hijo no tiene nada propio, ese hijo es la mitad del padre y la mitad de la madre mezclados.
Por lo tanto, en el Hijo siempre estamos nosotros. Sí. Entonces, El amor filial, sí, claro que sí. y si es una entrega, de alguna manera es una entrega que yo hice a mi hijo, y yo siempre reconoceré en mi hijo, en mi hija, parte mía. Por lo tanto, sería muy difícil poder dejar de amarlo. Y también de alguna forma no se formará como alguna responsabilidad del padre de decir, ese hijo existe por mí, si no, no existiría. Uh-huh. Y Dios sentirá algo así con los hombres. Por Yo creo que supuesto, sí. Ujú. porque si tomamos en cuenta que Dios primero puso su acto creador, primero, ¿no? Después puso lo necesario para Él ponerse en nosotros. O sea, esta naturaleza espiritual creada que tenemos, o sea, el alma, el espíritu y las tres potencias del alma, nos sirven para que Dios se pueda poner en nosotros. Entonces, de alguna manera, o sea, estamos hechos para poder recibir a Dios. Y algo que es fundamental, Dios se dio a nosotros dándonos su vida. Y esa vida nos la dio desde toda la eternidad. O sea, ya no puede decir, no, ya la sacó de sí y ya la dejó para nosotros. Así que en realidad ya nos pertenece esa vida. Y Él está esperando que la criatura la reciba y la viva. ¿En qué plenitud? Él quisiera que fuera en total, pero bueno, Él, ¿cómo decirlo? Se adapta a lo que la criatura quiera tomar de esa vida y qué tanto la quiera desarrollar, pero al final de cuentas Él se está dando continuamente. La única forma en que Dios ya no nos podría amar es al final de nuestra vida, si la decisión final de nuestra vida es decirle no, ahí Dios ya no puede seguirme amando. No es que no quiera, no puede, porque yo ya le cerré con la obstinación, ya cerré las puertas y en la eternidad ya no hay cambio de voluntad. Ya no puede haber un cambio de opinión. Ya quedamos congelados en la decisión final y por lo tanto Dios ya no puede seguirme amando porque ya no tiene ni siquiera la esperanza de que algún día lo pueda recibir. Y volviendo a lo de los hijos, doctor, pues es que es un amor filial y pues también es ese hijo es sangre de mi sangre, parte de mis huesos se puede decir, y como usted dice, ahí está la mitad del papá, la mitad de la mamá, y uno se ve reflejado ahí. Estamos ¿no? perpetuados en el hijo. Eso es algo que quizás no lo tengamos muy en cuenta, pero a la hora que veo al hijo, o sea, algo me dice que ahí hay algo mío. ¿Sí? Y no es lo mismo el amor que le puedo tener a un hijo que el amor que le puedo tener a otro ser. Sí, entonces yo no puedo amar a mi hijo de la misma manera que amo a otra persona, porque de alguna forma yo me reconozco en mi hijo. O sea, y no es nada más por decir es mi hijo, sino realmente estoy en él. Entonces ahí es un amor filial. Y ese es el mismo amor que Dios tiene para nosotros. Él ha puesto de Él para cada uno de nosotros. Entonces, este amor que Dios nos ofrece, que es su misma vida dándose a nosotros, es lo que nos une a Él, ¿sí? Totalmente a Él. Y en esta lectura, y en otras más, o sea, se ve como, por ejemplo, Adán, en el momento que es creado, recibe toda esa vida divina, y es Dios amándolo en plenitud. Él debería de haber correspondido de la misma manera, amando en plenitud a su Dios. Pero ahí le puso un freno. O sea, en el momento que empieza la culpa, Adán ya no se da todo a Dios. ¿Por qué ya no se da? Porque
le llamó la atención algo que estaba afuera, algo que era contrario a Dios, y entonces pone su atención de él, la quita de Dios y la pone en lo que se le está ofreciendo. Aparta su vista, ¿verdad? De él. Y aparta el darse. No, y es un hurto. Es un hurto. Porque es algo que recibió de Dios para regresárselo a Dios. Y se lo da para usarlo en otra cosa. Para usarlo Digo, se lo quita a Dios para usarlo en otra cosa. Así es. Y es más, hay una lectura, no sé si la recuerdan, donde Jesús nos dice que Él nos creó todo amor. Sí. Que nuestros huesos, que nuestros nervios, ¿no? Todo en nosotros es hecho Sangre, por amor, todo. es hecho amor. Y que el hombre no actúa de ninguna manera más que por amor. ¿Sí? Porque no podemos actuar de otra manera. O sea, el hombre que peca, peca por amor al pecado. El hombre que hace el mal, lo hace por amor, porque ama el mal. Y así por el estilo, ¿no? Sí. O sea, está llevándose a cabo siempre la entrega de la criatura a la actividad que está haciendo. Aquí nada más quería, hay un dicho, doctor, para los matrimonios que dice que el amor empieza cuando uno deja de estar enamorado de su pareja. Y si es verdad, ahí debe de empezar el amor, porque es cuando uno decide amar. Así ¿no? es. A pesar de lo que sea. A pesar de lo que sea, cuando se pierde ya el sentimiento, porque el sentimiento ofusca. ¿Sí? O más que el sentimiento es el sentimentalismo. Esa parte donde entra el gusto, donde entra el deseo, donde entran parte de la persona que serían conveniencias, todo mezclado es lo que hace que ese ambiente de enamoramiento. Y en ese enamoramiento no hay amor. ¿Sí? Aparentemente sí se da, pero se está dando debido a todo esto. En el momento que esto desaparece, como decía Alejandro el otro día, sí, exactamente, no desaparece tanto, el amor. Desaparece, ahí es cuando se enfrenta uno a una realidad, y a una realidad en la que hay que darse totalmente. Cuando el amor cambia de aquel sentimentalismo, cambia al acto. Claro. Al acto de darse. Y es algo que debíamos de tener todos los matrimonios muy en mente, ¿no? Muy fijo, ¿no? Entonces vamos a leer esta lectura, porque para irla poco a poco pues comentando, ¿no? Ok. Pues es la lectura 16-19 de septiembre 6 de 1923 y el título es Cuando cesa el amor, comienza la culpa. Y se me sentía petrificada por el dolor de la privación, de mi dulce Jesús. Me parece que también sus breves visitas, como relámpagos, su sombra, van disminuyendo, único sostén mío en su privación, que como pequeñas gotas de rocío sostienen a la pobre plantita de mi alma, que quemada, seca por su privación, le dan un hilo de vida para no hacerla morir. Pero estaba toda resignada a su voluntad y buscaba por cuanto estaba en mí seguir mis actos interiores como cuando, junto con Jesús, emprendía el vuelo en su santísimo querer. Pero cuán diversos los hacía mal, no encontrando a todos para dar por todos a mi Dios. Entonces estaba diciendo en mi interior, Jesús, en tu querer uno mis pensamientos a los tuyos, y como tus pensamientos circulan en cada inteligencia creada, quiero que cada pensamiento tome de los tuyos el amor de tu inteligencia, para poder poner en el vuelo del amor cada pensamiento de criatura. Este vuelo llegue arriba, en el cielo, ante la majestad suprema, y fundiéndose con el amor eterno, atraiga a la tierra sobre todas las criaturas el amor de la Santísima Trinidad. Si nos fijamos lo que ha ido diciendo, o sea, Luisa se está quejando de la ausencia de Jesús como de costumbre, ¿no? Sin embargo, o sea, ella intenta hacer lo mismo que hace cuando está Jesús,
que es la primera parte que estuviste leyendo. Sí. Sin embargo, o sea, los hace mal. No tiene esa amplitud porque le falta la compañía de Jesús y es Jesús quien la va guiando. O sea, es un Jesús que está amando a su criatura, dándose a ella. Y para Luisa es muy sencillo hacerlo junto con Jesús. Porque en estos momentos, en el libro 16, Luisa todavía está muy ligada a la presencia sensible de Jesús. Se da totalmente a él, pero a la presencia sensible, no en totalidad a la divina voluntad. Por lo tanto, no puede llevar a cabo todo lo que ella hacía cuando está Jesús. ¿Sí? Y luego dice que en su querer ella toma lo de Jesús, une sus pensamientos de ella con los pensamientos de Jesús y quiere hacer lo mismo que hacían esos pensamientos. O sea, poner en vuelo todo lo que Jesús hacía para ponerlo en cada criatura. ¿Sí? Ponerlo en vuelo para que llegue también arriba al cielo, ¿sí? Ante la majestad suprema, para poder pagarle en amor a nombre de toda la humanidad. O sea, ¿qué es lo que está queriendo hacer Luisa? Está queriendo tomar a todo para darle todo. Tomar a todos para darle a todos a Dios. Y ese es el amor, ¿no? Claro. Ahora, mientras esto y otras cosas hacía, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior y suspirando me ha dicho: hija mía, tú no puedes estar sin mí, y mucho menos puedo yo estar sin ti. Todo lo que tú sientes en tu corazón, soy yo. Es que me llama la atención esto que dice: no puedes estar sin mí, y mucho menos puedo yo estar. O sea, como que Luisa es la única opción de Jesús. Y Luisa tendría otras opciones temporales, aunque sea. Bueno, o sea, Luisa no puede estar sin Jesús porque siente que le falta la vida. Prácticamente para ella su vida era Jesús. Ahí lo curioso es lo que tú dices. O sea, que es Jesús diciendo mucho menos yo puedo estar sin ti. Y esto es muy obvio, porque la criatura que vive en la divina voluntad, en este caso Luisa, está viviendo de la divina voluntad y está teniendo en ella la misma vida de Jesús. Por lo tanto, ahora Jesús se ve obligado, perdón por la palabra, obligado a estar en Luisa, porque Jesús no se puede separar de su propia vida. ¿Sí? Entonces, él no puede estar. A Luisa le falta su vida si no ve a Jesús, pero eso es porque ella lo desea, lo ama, pero la vida de Luisa es Jesús y no lo tiene, ¿cómo diríamos? Totalmente aferrado, puesto que todavía sufre. Pero Jesús ya tiene su vida en Luisa. Claro. Entonces él ya no puede estar sin ella. ¿Sí? Entonces... Sí. Dice: todo lo que tú sientes en tu corazón, soy yo. Tus ansias, tus suspiros, el martirio que sufres porque estás privada de mí, soy yo. Son mis latidos que se repercuten en ti, que te llevan mis penas, que me ocultan de ti. Por esto, no pudiendo más, el amor, superando a la justicia, me obliga a mostrarme. Eso es otra cosa que es también muy, muy interesante. El amor superando a la justicia. O sea, hemos hablado mucho del equilibrio total de Dios, ¿no? Que Dios no puede desequilibrarse. Sin embargo, por lo que nos está diciendo aquí, el amor de repente se sobrepone a la justicia. Y aunque la justicia no haya quedado totalmente equilibrada con el amor, pero el amor sobreponiéndose hace que se muestre. Es de veras interesante. Sí. Y nos da una idea de lo que quiere decir el amor divino, que puede en algunas ocasiones incluso el contravenir
las propias reglas de Dios, de ese eterno equilibrio. La justicia también es amor. También La justicia del es amor. Todo es amor. En Dios todo es amor. Hay una lectura, no recuerdo en dónde está, pero Jesús dice que el infierno es por amor, que porque es para evitarle mayores sufrimientos a la criatura. Y compara el tener a una criatura que odia a Dios, o sea, que está decidida a no pertenecerle a Dios, compara esto a tenerla atada con un grillete a Dios. Y dice, es como tener entre como perros y gatos. ¿Sí? Estar una persona unida por una eternidad a alguien que odia y que ya no hay cambio. En la eternidad ya no hay cambios. Así que el odio se va a ir acrecentando. No puede modificarse hacia el amor. Puede crecer, pero no puede cambiar. Y sería tremendo, ¿no? Sí. Entonces, por amor, pone a un lado y ese es el infierno, se la separa de él, no porque él quiera, sino porque la criatura es la que desea separarse. Y entonces, en el momento que se separa es cuando hay culpa. Y lo vamos ¿Sí? a ver ahorita. Y lo vamos a ver, pero sí ir enfocando a eso de que el amor, la unión con Dios es lo que nos preserva de la culpa. Porque no puede haber culpa en Dios. En el momento que la criatura se empieza a separar, empieza a permitir que algo ajeno a Dios entre en ella. Y ese es el pecado. Dice, y no pudiendo más, el amor, superando la justicia, me obliga a mostrarme. Y luego Luisa dice, y mientras esto decía, se ha hecho ver, Dios mío, ¿quién puede decir cómo me he sentido renacer? Después ha agregado, hija mía, tú me has dado la habitación en ti en la tierra, y yo te tengo en el cielo, en mi corazón. Así que mientras estás en la tierra, estás conmigo en el cielo. La divinidad se deleita con la pequeña hija del supremo querer, teniéndola con ellos en el cielo. Y como tenemos a nuestra pequeña hija en el cielo y en la tierra, no nos conviene destruir la tierra como la justicia quisiera hacer, mereciéndolo las criaturas. A lo más desaparecerán muchas ciudades. La tierra abrirá vorágines en diferentes puntos, haciendo desaparecer lugares y personas. Las guerras la diezmarán, pero por consideración de nuestra pequeña hija, no la destruiremos, habiendo dado a ella la tarea de hacer vivir nuestra voluntad sobre la tierra. Por eso, ten valor, no te abatas demasiado en mi ausencia. Debes saber que no podré durar mucho sin hacerme ver. Yo mismo no lo puedo, y tú no ceses jamás, jamás de amarme, no solo por ti, sino también por todos nuestros queridos hermanos. En efecto, ¿quieres tú saber por qué Adán pecó? Porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Ese es el punto a donde queremos llegar. Se le olvidó que Dios lo ama. O sea, se le olvidó que Dios está totalmente en él y que él debería de corresponder a esa estancia de Jesús. Ya no hablemos del amor, hablemos de la estancia de Jesús, de la divinidad en él y del decoro, del tipo de vida que debería de estar llevando Adán para honrar a este Dios que estaba con él. Sobre todo que los actos de Adán estaban unidos a los actos de Jesús. Por lo tanto, en un momento dado, o sea, si Adán se sale, como fue el caso, está desnaturalizando su propia naturaleza y está corriendo a la divinidad de él. O sea, este acto
de Adán, que parecería como una desobediencia, lo que en realidad es un crimen, es un asesinato, pero asesinato de vida divina en él, no en la vida divina, sino en esa vida divina que debería de haber continuado en él. Él le está dando muerte a esa vida divina para darle vida a la vida humana. En el momento que Adán deja de darse a Dios, o sea que eso significa no amarlo, no acordarse de amarlo, en ese momento abre un hueco en su interior. Y esto nos sirve para recordar que nuestra voluntad es un recipiente. Nuestra voluntad no es algo que pueda tener actos por sí misma. ¿Sí? Siempre debe estar llena de algo. Sí. O está llena de Dios, y entonces serían actos, o sea, junto con Dios, actos divinos. O si se vacía, entonces no hay algo con que llenar que sea humano, sino es con el no Dios. Sí. Y el no Dios es el pecado. Por lo tanto, cada vez que nosotros no nos damos a Dios, en ese momento el pecado hace su aparición en el alma. Y en ese momento estamos corriendo prácticamente a la divinidad de nosotros y estamos vaciando lo que quedaba de bien en ese recipiente, lo acabamos de vaciar porque Dios no puede convivir con el pecado. Es por eso que mientras una persona trata de vivir en la divina voluntad, más actos continuos, es mucho más difícil que pueda haber un pecado, ¿verdad? Así es, porque está continuamente dada en Dios, volcada en Dios. Y está amándolo cada vez más. Por eso, está en Él. Y en Él está cercado, hay un cerco que ya no permite que el mundo entre, que la naturaleza humana entre. ¿Sí? Así que todas las pasiones, incluso Satanás con las tentaciones, ya no tiene acceso a esta alma. Así que entre más no estemos volcados en Dios, más defendidos estaremos y mucho menos posibilidad de poder llegar a pecar. ¿De acuerdo? Y por eso es que hay que vivir más ya de cielo, más de cielo que en la tierra, ¿no? Ya definitivamente tener nuestra mirada allá arriba y con Él, con Jesús, Así en es. nosotros y ya no ver la tierra, ¿no? Para evitar esas tentaciones, ¿no? Así es, entonces entender que debemos estar totalmente en Dios. Ese es el punto total. Sí. Dice, porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. ¿No les parece curioso la palabra obligado? Sí. Sí, obligado. Obligado. ¿Por qué obligado? Pues porque todo salió de Dios para regresar a Dios. No, porque todo lo que está recibiendo no le correspondía a él. Sí. O sea, toda esa inmensidad de dones, de bienes, de atributos, no le correspondía por naturaleza, no le correspondía. Entonces uno se ve obligado a corresponder ante un acto de esta magnanimidad de Dios y debería de haber correspondido, ¿no? Entonces, sin embargo, ni siquiera la obligación pudo. Sí, pero también dice que no sabía. Lo disculpa un poco. Sí, dice, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado, y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. Sus miembros... Esa es otra cosa que es increíble. ¿De qué manera cesa el amor a nosotros? Cuando que nosotros siempre vivimos para nosotros. Porque ya Dios no está en nosotros. Entonces ya dejamos de amar a Dios en nosotros. Sí, pero aparte nos estamos destruyendo. O sea, en realidad, si tuviéramos una conciencia clara y una conciencia enfocada a lo espiritual,
veríamos que todo lo que tomamos que no sea de Dios, que no sea Dios, es algo que nos empieza a destruir. O sea, ¿por qué destruir? Porque va quitando, va mermando la naturaleza humana y me va quitando la posibilidad de poder regresar. ¿Sí? O sea, me está conduciendo a la muerte. Por eso es que la sentencia en el paraíso es irremediablemente morirás. O sea, no hay forma de que puedas revertir, de que puedas regresar si continúas en ese camino. ¿De acuerdo? Sí. Así que debemos entender que lo que traemos nosotros puesto como vida es algo que nos estamos agrediendo a nosotros mismos y nos estamos degradando de nuestra verdadera naturaleza a la naturaleza de un ser inferior. O sea, el hombre como tal, sin Dios es un animal. Sí, o peor. O peor, bueno, vamos a dejarlo como animal. Un animal racional. O sea, un animal superior al resto de los animales, pero totalmente ausente en él toda la parte espiritual, que es la que lo hacía superior al mundo animal, ¿no? Que es la imagen y semejanza con Dios. Así que es increíble, estamos destruyéndonos a nosotros mismos y estamos obrando en contra de nosotros. Por eso los vicios tienen tanto éxito, para que la persona agarre los vicios. Pues sí, un vicio nos... Muy bueno para autodestruirnos. Así es. Así es. Dice, sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. Perdió el dominio, el orden, y se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, viniendo a la tierra, la cosa a la cual le di más importancia fue que se amasen el uno al otro como eran amados por mí, para darles mi primer amor, para hacer aletear sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Aquí hay algo también, el mandato de Jesús, el de ámense como yo los he amado. Y aquellas palabras de que nadie ama tanto como el que da su vida, creo que es un mismo pensamiento. Yo no puedo amar a alguien verdaderamente si no le entrego mi vida. O sea, si no me doy totalmente. Sí. ¿Sí? El amor al prójimo debería de ser eso, una entrega total para servicio del prójimo, para servirlo en lo que yo pueda, hasta donde yo alcance. Pero ese es el mandato de Jesús, agotarnos, o sea, consumirnos en el amor, consumirnos en la ayuda, consumirnos en el darnos, en el prójimo. Y lo hemos visto mucho, por ejemplo, dentro de la santidad humana. Por ejemplo, últimamente la Madre Teresa de Calcuta, que se consume por amor al desvalido, por amor al enfermo, y que entrega todo lo que ella tiene, ¿no? O sea, ese es un amor, y amor desde las virtudes, que no debería de ser el amor del alma que vive en la divina voluntad. Sí, sobre todo porque debemos de ver a Jesús en el otro. Así es. Ahí está Jesús. Y es un Jesús condoliéndose de otro Jesús. O sea, es un Jesús condoliéndose de otro Jesús. Ya terminó. Quedan como 4 renglones. Dice, por eso, en todas tus penas y privaciones, no olvides jamás que yo te amo mucho, para no olvidarte jamás de amarme, y como hija de nuestro querer, tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada.
Como hija de hacen nuestro el querer tienes la tarea de amarme por todos. Así ¿no? es, o sea, de darte por todos y suplir por todos. Ahora, este es como el punto en donde Jesús quiere a sus criaturas. Si no las tiene, si no tiene a estas criaturas, entonces prácticamente el mundo para él ya no tiene sentido. Y la justicia divina se trata de verter, se trata de poner sobre el hombre para castigarlo por no haber correspondido a ese amor de Dios. Y eso nos habla también en otras lecturas, en donde hace conocer que va a quitar totalmente de la tierra todo lo que no sea santidad divina. Sí, desde aquí arriba que nos dice, el amor superando a la justicia me obliga a mostrarme. Bueno, ahí es. O sea, va ganando el amor. El amor. Sin embargo, hay una lectura en el libro 12. Es la 12:26. La 12:26. ¿Quieres que empiece, Alex? Y luego tú le sigues con lo de Sí, Jesús. pero ¿desde dónde leeremos? Yo creo que Es el 2. el 2, ¿verdad? Bueno, el 1 para que se entienda, Sí. porque es Luisa la que está hablando de los castigos. Es la 12:26 de noviembre 20 de 1917. Dice, Jesús hará reaparecer la santidad del vivir en su voluntad. Continuando mi estado aún más doloroso, mi siempre amable Jesús viene y huye como un relámpago. Y no me da tiempo ni siquiera de rogarle por los tantos males que la pobre humanidad sufre, especialmente mi amada patria. Qué golpe para mi corazón la entrada de los extranjeros en ella. Creía que Jesús me lo había dicho antes para hacerme rezar, y si al venir le suplico me dice, seré inexorable. Y si le insisto diciéndole, Jesús, ¿no quieres tener compasión? ¿No ves cómo las ciudades son destruidas? ¿Cómo la gente queda desnuda y hambrienta? Ah, Jesús, ¿cómo te has hecho duro? Él me responde, Hija mía, a mí no me interesan las ciudades, las grandezas de la tierra, sino me importan las almas. Las ciudades, las iglesias y lo demás, después de destruidas, se podrán rehacer. En el diluvio no destruí yo todo, y después no se rehizo de nuevo, pero las almas, si se pierden, es para siempre. No hay quien me las dé nuevamente. Esto es también importante porque nosotros nos preocupamos mucho y somos muy celosos de todo lo que el hombre ha construido. Y lo vemos como grandes maravillas, como grandes cosas, los ponemos como patrimonios de la humanidad, cuando que en realidad han sido obras, pero obras del hombre, a veces enfocadas a Dios en las grandes catedrales, en las grandes construcciones de este tipo, pero en muchísima cantidad de obras que son enormes en el plano humano, pero que son totalmente ajenas a Dios. Incluso en algunas podríamos decir hasta contrarias a Dios, ¿no? Así que nos importa mucho, por ejemplo, las ciudades en una guerra, la destrucción de obras de arte, la destrucción de museos, la destrucción de catedrales, de edificaciones hechas por el hombre. O sea, nos duele. Pero, ¿y las almas? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención que veo que la gente busca, pues, tener éxito en la vida. Por ejemplo, estudian y se preparan, forman una familia, un patrimonio, todo, y ya que lo logran todos se murieron. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la persona para disfrutar lo que logró aparentemente? Así es. Entonces como que lo que se logra es otra cosa. Por eso, o sea, La estamos vida eterna, ¿no? en esta vida, o sea, esta vida es como el preámbulo de la vida eterna. Sí. En esta vida es donde la persona, el ser humano, se fabrica o su propio cielo o su propio infierno.
la cantidad de gloria que queremos tener, o sea, la podemos adquirir aquí. Allá ya no se adquiere nada. Sí. Sin embargo, vuelvo a repetir, es muy llamativo lo externo, lo humano, lo material, y entonces nos preocupamos mucho. Aquí Luisa está pues preocupada viendo ciudades enteras destruidas. Está hablando de la Primera Guerra Mundial, o sea, 1917. Sí. Está hablando de esta guerra y entonces Jesús hace una aclaración perfecta. A ti te importa lo humano, a mí me importan las Las almas. almas. Sí. Y si para obtener un alma es necesario destruir la construcción humana, la destruye. No hay la más mínima posibilidad de que no lo haga, ¿no? A él no le interesa una catedral, no le interesa un museo, no le interesa una obra de arte. O sea, en realidad eso para Dios no es nada, ¿no? Algún día va a ser polvo. Así es. Exacto. A Dios le interesa un alma, a Dios le interesa un acto de amor, a Dios le interesa un acto de sumisión a su voluntad. Esas son las grandes obras que Dios quiere recabar de nosotros. Y bueno, aquí nos está diciendo que eso no le interesa. Sí, yo de lo que yo decía, veo gente muy preocupada que estudian 20 años para tener una muy buena vida los próximos 50 o 60 años, pero cuando uno les dice y no te estás preparando para la vida eterna, como que piensan que nunca te van a morir, raro, claro. sí. Así es. Y realmente aquí Jesús nos dice que es lo Preocúpate por importante. el alma. Sí. Lo más triste es, por ejemplo, cuando alguien ya tiene una enfermedad ya terminal, o sea, un cáncer incurable, alguna cosa que ya no tiene remedio. Si uno se atreve a decirle a los familiares, oye, hay que hablarle de Dios, hay que traerle un sacerdote, hay que... No, eso no. Porque se va a dar Se va a cuenta asustar. y se va a asustar y uno dice, caray, es que asustado debería de estar de no Claro. tenerlo, ¿no? Sí. Pero en fin, somos muy Y es que ahorita ya raritos. sí, muy pocas personas se preocupan, digo, fuera de este ambiente, muy pocas personas se preocupan o piensan en la eternidad, piensan que en la muerte se acabó todo, ¿no? Y pues lo más Así es. importante es después. Así es. Vamos a seguir. Dice, yo lloro por las almas. Por la tierra han desconocido el cielo. Yo destruiré la tierra, haré desaparecer las cosas más bellas, que como cadenas atan al hombre. Y yo, Jesús, ¿qué dices? Y él, Ánimo, no te abatas, seguiré adelante. Tú ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Así estarás del todo al seguro. Mi querer tiene el poder de volver al alma transparente, y entonces, como el alma es transparente, lo que yo hago se refleja en ella. Si yo pienso, mi pensamiento se refleja en su mente, y se hace luz, y el suyo como luz se refleja en el mío. Si miro, si hablo, si amo, etc., como tantas luces se reflejan en ella, y ella en mí. Así que estamos en continuos reflejos, en comunicación perenne, en amor recíproco, y como yo me encuentro en todas partes, los reflejos de estas almas me llegan en el cielo, en la tierra, en las hostias sacramentales, en los corazones de las criaturas. Donde quiera y siempre, luz doy y luz me envían, amor doy y amor me dan. Son mis habitaciones terrestres, donde me refugio de las náuseas que me dan las demás criaturas. El bello vivir en mi querer me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones. Esto es, ¿cómo diríamos? Es un aliciente, pero al mismo tiempo es una amenaza. Es una amenaza para todos aquellos que persisten en querer permanecer en lo anterior, en que no se dan cuenta de la grandeza que Dios nos está ofreciendo
y sobre todo en lo que Él requiere. Porque aquí ya no se trata tanto nada más del hombre, sino se trata de Dios. Dios quiere volver a tener al hombre total y absolutamente fijo en Él, y que el hombre todas sus acciones las ponga en Jesús, en Dios, y no se aparte ni un solo instante de ahí para poderle dar el decoro, la gloria, el honor, el amor que merece. Ante eso, Jesús dice, quitaré todo lo demás, porque ya no me agrada, no porque no sea bueno, sino porque ya está esto que es lo que Él más anhela, lo que Él más desea. Y aparte, o sea, el hecho de decir, quitaré, es voy a hacer hasta lo imposible por quitar. ¿Y quién nos dice que todo aquel que esté aferrado a lo anterior no será quitado? Curioso. Sí. Porque no es nada más quitaré de la tierra estas santidades, sino a todo aquel que probablemente esté todavía muy apegado y que no quiera soltar aquello. Si quita esa santidad, tendrá que quitarlo también a él. Sí. A lo mejor ese es el rapto. A lo mejor ese es el rapto. Dice, que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto, quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. La tierra es indigna de estos portentos de santidad. Claro, porque es volver al punto de origen, porque es cuando el hombre todo lo dirige a Dios, cuando el hombre se da totalmente a Dios, y entonces ya no hay cabida para más vida pecaminosa, para más vida humana. Este es como el punto final, pero volvemos al inicio de la lectura. El amor, cuando el amor se separa, empieza la culpa. Sí. Cuando el amor está pleno, ahí empieza la santidad divina. Así es. O sea, son dos extremos, y recordemos, los términos medios no son seguros. Sí. No son seguros. Mucha santidad, muchas virtudes, mucho de entrega a modo humano, pero ante una pequeña tentación, ¿no? Ante una pequeña vicio, o sea, así fuerte o de improviso, y el alma puede caer. Sí. En la santidad divina ya no tenemos esa posibilidad, aunque aparentemente se podría decir, bueno, Adán cayó. Sí, pero Adán cayó porque le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? El conocimiento. Le faltaba un Jesús redentor. Le faltaban las llagas de Jesús, le faltaba el sufrimiento de Jesús, la sangre de Jesús, que eso es como una riqueza mayor que ahora nosotros tenemos como generación. Tenemos a un redentor, a un Dios redentor, cuyas llagas, cuyo sufrimiento y cuya sangre y muerte nos sirve de una enorme ayuda en que podemos superar cualquier problema que se nos presente. Se puede decir que la cruz es lo que nos ancla en Jesús. Así es. La cruz es el camino perfecto. Y es una cruz de la cual, si la aceptamos tal cual es, no nos puede fallar, porque vamos a estar clavados totalmente a ella, sin poder ni siquiera movernos, porque va a ser un clavo por cada acto. Así que estaremos en este plan. Yo los invito a ustedes, y me invito a mí mismo. Claro que sí, aceptamos la invitación. A vivir en este ambiente de donarnos a Dios, o sea, de amar a Dios. Que nuestra habitación sea siempre Él.
Así ¿verdad? es. Así es. Ujú. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias, Muchas gracias, Javier. Lili. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y amigos, Muchas estamos gracias. con ustedes y invitándolos a donarnos. Adiós. Claro que sí. A seguir leyendo el libro del cielo y para que pedir que este reino se extienda y ya sabemos, amar, amar, amar a nuestro Jesús, que Él nos ama infinitamente y dejarlo ser nosotros.